Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos con cinco, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias y que establece en horas de la tarde un espacio que hacía mucha falta en la radio costarricense, que desde hace un año y medio intentamos llenar con análisis, con entrevistas a profundidad, con debates nacionales e internacionales de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos un tema que seguramente generará mucha reacción y mucha atención, además porque tiene que ver con un tema de seguridad en nuestro país. Pero antes vamos a contarles cuáles son las noticias más importantes de las últimas horas. Hay un tema muy interesante en la Asamblea Legislativa, una negociación entre la Casa Presidencial, particularmente el Ministerio de la Presidencia y algunos actores políticos, diputados particularmente. Resulta que hay un proyecto de ley, el 18.001, que pretende trasladarle a las municipalidades los fondos del mantenimiento de la red vial cantonal. Esa ley, como está, ya fue aprobado, o ese proyecto fue aprobado en primer debate por 43 legisladores. Sin embargo, resulta que ahora el Frente Amplio está en contra de esa ley así como está. ¿Por qué está en contra? Porque el Transitorio 4 dice que como se le va a quitar la responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas y Transportes de darle mantenimiento a la red vial cantonal, se le va a pasar esa plata a las municipalidades, entonces recorta 1,000 plazas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Frente Amplio está en desacuerdo con eso. Y entonces hoy el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, aceptó en los micrófonos de Monumental que están negociando con el resto de fracciones con el fin de quitar ese transitorio para complacer al Frente Amplio. ¿Por qué digo complacer? Porque en realidad no les hace falta los votos del Frente Amplio, sino que simplemente ellos están buscando un consenso. El Frente Amplio se ha negado en esto y entonces el viceministro Mora dice que están negociando con el resto de fracciones a ver qué pasa. Aquí el problema es que ya se aprobó en primer debate, entonces hay dos formas: o incluir un proyecto paralelo que le gane a este en la carrera legislativa, o devolver el que ya se aprobó en comisión. Esto está generando un montón de reacciones también en redes sociales, sobre todo porque tiene que ver con el empleo de la gente, 1,000 personas, 1,000 plazas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero también tiene que ver claramente con la eficiencia del Estado costarricense. Eso es uno de los temas. Otro de los temas: para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Ayer, cuando Burger King anunció el cierre de los 29 restaurantes en nuestro país, un montón de gente le echó la culpa al gobierno. Pero resulta que cuando nos esperamos a la tarde, la casa matriz de BK, que queda en Estados Unidos, dice que es que la marca costarricense o los administradores costarricenses usaron la marca sin permiso durante un año, que hubo serias divergencias y que por eso ordenaron el cierre de los 29 restaurantes, y no por un problema de competitividad, por ejemplo, sino que esperan casi de inmediato restablecer su franquicia en Costa Rica, que ya debe tener muchos novios, debe haber quien anda buscando cómo representar Burger King aquí, y pues ese es el tema de fondo. Esto para hacer la reflexión que muchas veces nos vamos en una primera impresión a decir, bueno, según una empresa más es culpa del gobierno porque la luz está cara, porque el tipo de cambio está estancado, porque la inflación es muy baja, porque el crecimiento económico está estancado, bueno, lo que sea. Pero lo cierto de esto es que no tiene que ver entonces con competitividad, no tiene que ver con decisiones gubernamentales, no tiene que ver con el Poder Ejecutivo y tiene que ver directamente con un problema entre Burger King y la casa matriz. Y en temas internacionales, contarles que hoy se dio el Premio Nobel de Física en Suecia.
Los premios Nobel todos se dan en Suecia, excepto el de la Paz, que se da en Oslo el próximo viernes. Ayer se dio el Premio Nobel de Medicina, hoy se dio el Premio Nobel de Física, mañana será el Premio Nobel de Química, el jueves el Premio Nobel de Literatura, el viernes el Premio Nobel de la Paz y el lunes el Premio Nobel de Economía. Hoy se dio a un japonés y a un canadiense por descubrir una cosa que se llaman los neutrinos. Hoy tuvimos a un físico explicándonos, aquí un doctor en la Universidad de Costa Rica en física, explicándonos por qué era importante esto, estuvo importante y por qué era importante el descubrimiento de los neutrinos. Y bueno, nos contaron que efectivamente en toda la teoría, que es un poco compleja, de las partículas que llegan del Sol a la Tierra, había unas que no se habían logrado identificar y ya finalmente se identificaron y son los neutrinos. Dice Adolfo, pero me parece que entre esos estuvo usted y Febe, lo de pedir cuentas al gobierno por Burger King. Bueno, ayer en la emisión yo le dije a Febe, sí, efectivamente si el presidente se había referido a la salida de Burger King del país, no de que tuviera la culpa o no el gobierno. Después nos damos cuenta que hay un diferendo interno y es cuando, bueno, ya no tiene caso. De hecho, hoy hubo Consejo de Gobierno y una de las cosas que no le preguntamos al presidente precisamente fue lo del cierre de Burger King, porque aquí hay dos niveles, digamos. Hay uno sobre las causas y hay uno sobre las consecuencias. Las consecuencias son 439 personas sin trabajo, ¿verdad? Que se suman a un grupo fuerte de desempleados, en lo que el Poder Ejecutivo sí tiene que hacer algo, no solo en los 439, sino en su totalidad. Pero bueno, la responsabilidad del cierre de los 29 restaurantes no tiene que ver con el gobierno de la República. Son las 2:11, les dije que había un programa bastante polémico, un programa muy interesante que tuvimos hace aproximadamente un año también aquí en estos micrófonos, y es a don Mariano Figueres, el director de Inteligencia y Seguridad Nacional. El título del programa de hoy es una palabra con 3 letras nada más, que sin embargo causa, para bien y para mal, todavía mucho resquemor. DIS es el tema de hoy en Matices. Don Mariano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí trabajando para que esa palabra cause menos resquemor. Sí, ¿qué han hecho? Hace un año usted me dijo, queremos hacer una DIS diferente. ¿Cómo han ido avanzando en esa DIS diferente? Porque la ley no ha pasado, ¿verdad? La ley aún no ha pasado, pero hemos hecho mucho y más importante que eso, hemos logrado mucho. Ya tenemos listo y está implementado en casi un 100% el nuevo replanteamiento de organización de trabajo. Estamos trabajando en 2 partes importantes de capacitación, las 2 ya también bajo desarrollo. La que más adelantada son acuerdos con distintos servicios de distintos países para, de acuerdo a las especialidades que cada uno de esos servicios tiene, poder brindarle capacitación a oficiales nuestros. Y lo otro es con el SICAP, que hemos planteado la necesidad de homogenizar el perfil de oficial de inteligencia, y ellos nos están ayudando con crear ese perfil y esa parte académica. Ahí tenemos un frenacito de momento por razones presupuestarias, pero estamos buscándole de alguna manera la comba al palo, buscando la plata para no atrasarnos con eso. Con el SICAP también trabajando en la certificación de calidad. Queremos ser una institución certificada en ISO. Estamos trabajando en todos los programas de trazabilidad. Esto es un tema medular en lo que usted hablaba del resquemor que se le puede tener a la dirección. Trazabilidad es sencillamente que haya una responsabilidad de cada una de las acciones en cada una de las etapas de las investigaciones, de los trabajos, de los análisis que se hacen, desde quién ordena el trabajo, hasta quién lo va ejecutando y cuáles son los resultados finales, y finalmente, antes de ir a archivo, medir la productividad por departamento, por tema, etcétera. Entonces, trazabilidad es algo que nos ayuda muchísimo con los temas de transparencia, que a su vez nos ayudan a eliminar ese resquemor que usted mencionaba. Trabajando también en mejorar las tecnologías a que tenemos acceso. Estos son también problemas
que hay por razones presupuestarias, pero que no nos quitan el impulso. Trabajamos muchísimo en relaciones internacionales este último año, desde que nos reunimos la última vez, don Randall. Es vital para la dirección nuestra, para el país, la relación internacional que tengamos con otros servicios. Y bueno, todo esto con cuál objetivo. Y tal vez le termino esto antes de que usted me pregunte por el avance de la ley. Pero ¿cuál es el aporte final? ¿Qué es lo importante de todos estos procesos? Es para mejorar, bueno, el aporte que una dirección de inteligencia le da a un país como Costa Rica, un país sin ejército, que precisamente por no tener ejército es que se hace tan medular, tan indispensable contar con una buena inteligencia ante la falta de fuerza de armas. Nuestra fuerza tiene que ser el conocimiento. Somos un país pequeño y entonces no podemos tener el tamaño ni la fuerza del dinosaurio, pero tenemos que tener la inteligencia de la lechuza, y somos un país muy amante de la democracia. Y entre mejor gobernemos y entre más información tengamos para mejorar esa gobernabilidad, vamos a poder reforzar nuestra democracia, que es algo que nos preocupa, que nos urge, creo yo, como país, porque se ha venido perdiendo la fe en la democracia, y eso en nuestro país no es aceptable. ¿Qué hace la DIS? ¿Qué hace la DIS? La DIS tiene dos grandes áreas de recolección de información, que las tenemos divididas por regiones y por lugares medulares como fronteras, aeropuertos. Esas dos grandes áreas de recolección alimentan a su vez las dos grandes áreas de producción, llamamos nosotros, de inteligencia, que las dividimos en gestión de amenazas y gestión de derechos y prospectiva. En gestión de amenazas atendemos toda la inteligencia que se construye alrededor de las acciones delincuenciales que son amenaza para el Estado costarricense. Entonces la generación de esa inteligencia le posibilita a nuestros clientes, llámense jerarcas, distintas policías, distintos organismos de seguridad, para atender, enfrentar, prepararse y atender mejor estas amenazas delincuenciales. ¿En qué temas? En temas de trata de personas, que es algo que viene en alzada, que nos preocupa muchísimo, por eso lo menciono de primero. En cibercrimen, que es algo que también siento que el país está apenas comenzando a chapucear en esos temas, y que tenemos que crecer muchísimo en eso. En temas de terrorismo y de la prevención del terrorismo, en temas de redes de corrupción, es un gran flagelo que tiene el país, y bueno, otras manifestaciones de crimen organizado. La segunda acción delincuencial que la trabajamos aparte dentro de esta misma gestión de amenazas, específicamente es todo lo que tiene que ver con narcotráfico y blanqueo de capitales, ¿verdad? El país, por lo que ya hemos hablado en varias instancias, solo en blanqueo, el blanqueo que se lleva a cabo en Costa Rica equivale más o menos a un 7% del Producto Interno Bruto del país, y la actividad de narcotráfico tiene inmensas ramificaciones en muchas esferas de la vida nacional. La otra parte de gestión, que llamamos derechos y prospectiva, son dos, ahí tiene a su vez dos áreas de producción. Una es en cuanto a el análisis prospectivo que debemos de hacer para adelantarnos, para poder leer de antemano los fenómenos que sean de interés para el país, para nuestra democracia, para nuestra gobernabilidad. Todos los grandes temas que debemos de estar viendo con luces largas hacia adelante para prever de la mejor manera. Y la otra gran área de producción ahí en la gestión de derechos es precisamente lo que tiene que ver con la atención, la detección, la lectura de necesidades ciudadanas. Hoy los agentes de la dirección son, podría yo decir que es parecido a alguien que anda haciendo una encuesta. Y se ha hablado mucho de que qué es lo que hace la inteligencia y que si la inteligencia espía, pero mire, yo me comparo un poco comparo nuestra organización
qué sé yo, Pinto, Chope, El Macho, mandaban a ver los equipos con quienes iban a jugar. Algunos sectores de la prensa usan la palabra andan espiando, fulano tal anda espiando tal equipo. Yo no veo que eso sea espía porque no anda encubierto, anda totalmente visible, anda identificado, pero sí anda viendo contra qué nos vamos a enfrentar, cuáles son las cosas que hay que atender, cómo tenemos que prepararnos. Muchas gracias, nos acaban de traer un delicioso café aquí. Ya se sintió el aroma en toda la cabina. Entró el aroma, sí, y uno que es ñatico, imagínense cómo me llega ese aroma. Pero, entonces, igual que se prevé qué partido tenemos que jugar, pues en esto de necesidades ciudadanas, la inteligencia hoy en día, lo que anda haciendo el agente de la DICE, el oficial de la DICE, es tratando de entender cuáles son los problemas que hay en las comunidades, cómo es que se organizan, con quién hay que negociar, cuáles son las posibles soluciones. Y esto genera la facilidad en democracia de producir alertas tempranas que nos permiten llegar a las más altas esferas políticas, a los jerarcas encargados de las distintas áreas y llamarles la atención sobre las cosas que hay que ir atendiendo en beneficio de una ciudadanía que con todo derecho eso es lo que espera de este y de cualquier otro gobierno. Y esas son nuestras áreas de acción en estos momentos. Bueno, voy a meterme a cada una. De inteligencia, la primer gran área. Usted me dijo que estaban trabajando... ¿De inteligencia de amenazas o de...? De inteligencia de amenazas, Ajá. sí, no de derechos y prospectiva. Inteligencia, aquí lo estoy haciendo un cuadro conceptual. De inteligencia de amenazas. La primera parte de inteligencia de amenazas tiene que ver con prevención del cibercrimen, trata de personas, corrupción y terrorismo. ¿Qué han hecho en cibercrimen? Que nos pueda contar aquí. En el sentido, han logrado pasarle a la policía judicial información sobre phishing en bancos, hackeo de cuentas. ¿Qué han hecho en cibercrimen, don Mariano? Mire, en cibercrimen es una materia que tenemos que primero en este país no hay todavía una sola institución que se esté encargando, que lleve la punta de lanza en esto. Hay muchos esfuerzos, pero francamente son tímidos hasta el momento, poco efectivos. Es la materia, y por eso la nombré de primero, es la materia en que más tenemos que crecer. Pero hay algo que subrayar vital en el tema de cibercrimen, es que no debe haber en este país, si queremos enfrentar esto, una sola instancia que, por decirlo de alguna manera, comande la lucha contra el cibercrimen. El cibercrimen es tremendamente cambiante, es dinámico, es diario, es hiper innovador, es algo que va mutando todo el tiempo y se requiere que sean muchas instancias trabajando el tema, cada una especializada en su área y compartiendo información de una manera diaria, de una manera detallada, de una manera muy colaborativa para poder trabajar en esto. Hay esfuerzos aquí de bancos, hay esfuerzos del ICE, hay esfuerzos del MISIT, hay esfuerzos que nosotros estamos comenzando a implementar, pero la tarea en estos momentos es en dos momentos. Uno es el de fortalecer cada una de estas áreas en las distintas instituciones y paralelamente el otro punto es tratar de integrar todos estos esfuerzos para lo que comentaba que debemos de hacer. ¿Qué hace específicamente, digamos, en este marco que nos acaba de dibujar sobre el cibercrimen, donde hay impulsos de los bancos, del ICE, del MISIT? ¿Qué hace la DIS? ¿Sirve como puente de comunicación? ¿Les brinda soporte tecnológico? ¿Les vigila que no haya nadie que intente ejecutar algo? ¿Qué hace? ¿Cuál es estrictamente el papel de la DIS? Como le decía, cada una de las instancias que trabajan este tema se van especializando en sus áreas. Nosotros en lo que más incursionamos y en lo que más debemos de crecer es en todo el cibercrimen relacionado a trata de personas,
que es algo que nos tiene tremendamente preocupados, no se ve mucho en la prensa, está creciendo mucho, tiene consecuencias en la sociedad muy dolorosas. Y lo otro es la seguridad de las comunicaciones y las plataformas de información de las instituciones del Estado. Que nadie hackee las instituciones del Estado. Eso es uno de los retos que nosotros tenemos que llegar a superar. ¿Ha habido intentos de hackeo de las instituciones del Estado, Mariano? ¿Cómo no? Esos a diario. Sí. Y tenemos esos a diario, pero además tenemos una red que todavía es débil, ¿verdad? Tenemos desde las instalaciones físicas dentro de nuestras instituciones, ¿verdad? Son instalaciones que no han sido, no se han llevado al nivel de seguridad que deben de tener, y por la parte de software y de prevención también hay mucho terreno, pero este tema es el tema en que el país está, a nuestra lectura, está más crudo y en el cual más tenemos que avanzar. ¿Cuál es la institución que más buscan hackear, don Mariano? Mire, yo no le podría decir que sea una institución en específico, pero uno se imagina, por ejemplo, que toda la prevención que hay en el sistema bancario, sí, ¿verdad? No, claramente los bancos, yo creo que por ejemplo, ahí es donde anda el mayor riesgo, ¿verdad? Yo sé que ustedes trabajan en la prevención, pero usted me dijo que sí hay intentos por hackear. Sí, lo que pasa es que hay de todo, ¿verdad? Hay intentos más serios y hay travesuras, ¿verdad? Pero eso es a diario, es que eso no es que estemos bajo una amenaza hoy o ayer o pero mañana. Intentos serios sino hay. Que no hablemos de las travesuras, de los intentos serios. Mire, en eso cuesta medirlo, ¿verdad? Cuesta medirlo en estos momentos con los recursos que nosotros contamos. Cuesta en realidad medir cuáles son qué tan serias o de dónde vienen con certeza, ¿verdad? Porque ahora, hablando inclusive hace unos días con personas de otros servicios de nuestra área, estábamos viendo cómo a veces se supone en una primera instancia de que la causa o el ataque de hackeo viene de un país cuando en realidad está replicando en un servidor en otro país, ¿verdad? Entonces es una materia en que nosotros todavía nos falta armar en el país un equipo que de manera unificada pueda enfrentar este riesgo. ¿El hackeo en la caja? ¿Lo vieron ustedes? No lo vimos nosotros. ¿Ese es serio? En la caja es muy, muy serio. Claro, y ahí ha habido otros intentos de cosas tan serias que no sé, se me ocurre el sistema de tributación, por ejemplo, el Banco Central, don Mariano. Todas estas instituciones que usted está nombrando tienen departamentos atendiendo este tipo de amenazas. Que sí hay intentos de hackear. Yo entiendo, es lo que nos dicen, ¿verdad? Pero digamos, nosotros no somos ni pretendemos ser en ningún momento la sombrilla que cubre todo este esfuerzo, claro, sino claro, que tenemos que integrarnos dentro de los demás esfuerzos para poder reaccionar todos juntos a la innovación que van teniendo este tipo de ataques. Trata de personas, pasemos de tema, dentro de la inteligencia de amenazas. ¿Qué han logrado este año en trata de personas, don Mariano? Ya tenemos funcionando, somos parte de un esfuerzo interinstitucional que ya está operando, que ya está llevando a cabo operativos prácticamente todas las semanas, y son varias las instituciones que están atendiendo este fenómeno. Antes se trabajaba muy desarticulado, ya estamos logrando trabajarlo de una manera más unificada y estamos teniendo pues buenos resultados en los primeros meses de ese trabajo. Buenos resultados es que han logrado identificar bandas, la DIS. Redes se han identificado, y lo más importante es cuando uno logra de verdad ver que uno que está salvando gente, o sea, mujeres, jóvenes, muchachas, niños. Cuando se desarticula cada banda, le estamos cambiando la vida de manera absoluta, en positivo,
a cada una de las personas que le llegamos con esto. Don Mariano, usted que es el último casi en salir de casa presidencial, y voy a decir, me consta, usted sale apagando las luces de yo pensé Zapote. que ya me estaba echando de casa presidencial. No sé, el último en salir, sí, en la noche. Ah, bueno. En la noche, y sale apagando las luces, y sé que sigue al dedillo todos los casos, o la mayoría de la DIS. ¿Cuál es el caso de trata de personas? Porque usted dice, me impacta saber que estamos ayudando a la gente. ¿Cuál es el caso que más le ha impresionado en el sentido de contarle a los costarricenses cómo opera una banda de trata de personas? ¿Cómo localiza a sus víctimas? ¿Cómo hace? Mire, ninguno de los casos que estamos trabajando nosotros está cerrado. Pero ahí me cierro no le quiero cerrar el portillo con esa respuesta. Nada más le digo que no le voy a dar el nivel de detalle por razones obvias. Pero digamos, es impactante ver cómo esta unidad compuesta por varias instituciones llega a uno de los hoteles más conocidos en San José y todas las cosas que encuentra ahí. Y cuando se le da seguimiento a esa investigación, se comienza a dar cuenta los enlaces, las redes que generan todo esto. El alcance que tienen transnacional es increíble, la cantidad de gente que tienen operando es impresionante, la cantidad de gente que tienen bajo sus garras es muy doloroso, pero son casos que no nos pueden fallar, en el sentido de que el país está dando pasos por primera vez, siento yo, no que antes no se haya hecho, don Randall, no es que antes no se haya hecho, nosotros no estamos descubriendo ningún agua tibia, sino que de una manera tan coordinada entre varias instituciones, eso sí es algo novedoso y es algo que solo nos puede ir bien, porque lo que nos interesa es golpear las estructuras grandes, no es golpear lo pequeñito, no es golpear lo que es en lo que uno se tropieza y se encuentra, sino es tener la inteligencia y trabajar con las otras instituciones para golpear las estructuras grandes de este flagelo. Una banda se concentra en un hotel Josefino, ¿verdad? Empiezan, déjeme adivinar a ver si pego, porque sé que usted no quiere revelar algunos elementos. Empieza a trabajar en un hotel Josefino donde llegan estadounidenses, europeos, ¿verdad? Y empiezan a reclutar muchachas para trabajar en esos hoteles. O para llevarlas a otros lados también, para trabajar ahí. En otros países. Correcto. Las engañan con dinero. Las engañan con dinero, las engañan con promesas, las inducen a la drogadicción también. Y se las llevan. Las manipulan con amenazas a sus familias, a sus hijos, muchas son madres solteras. Las trasladan de un lugar a otro. Es un flagelo bien complicado. ¿Cuántos casos hay activos de trata, que se acuerde, así grandes? No, de esta unidad, yo siento que ahorita pueden estar trabajando unos 4 o 5 casos que puedan tener. ¿Así tan grandes, de bandas tan grandes, internacionales? Sí, pero esto sucede en todo el mundo, y lo importante es que nosotros tengamos la institucionalidad y que tengamos la inteligencia para irlo enfrentando. Sí, ¿no se ha cerrado ningún caso? No, en este momento no. Ok. Corrupción, que es el otro tema de la inteligencia de amenazas. ¿Qué ha hecho la DIS este año en corrupción? En esa materia nosotros enfrentamos en este país un costo altísimo. Se había hablado hace un tiempo que una medición de la CEPAL daba de que también el costo de la corrupción medible andaba también en un 7% del Producto Interno Bruto. ¿Aquí? Aquí en Costa Rica. Eso nos impide nuestro desarrollo, de una manera... El déficit fiscal está ahí. Más que el déficit. Sí, más, lo cubrimos. Lo cubrimos y nos queda sobrando. Son estudios que se hacen desde afuera de distintos países, y hemos venido viendo a través de los años, esto no hay que trabajar en inteligencia para verlo. Hemos ido viendo cómo hemos ido perdiendo valores, hemos ido perdiendo principios desde los hogares hasta las escuelas, hasta los colegios. Es algo en que la sociedad debe trabajar. Nuestro aporte aquí es
en analizar el fenómeno nosotros no somos policía, como lo hemos hablado antes, no es ir a arrestar, no es ir a detener, no es ir a interrogar, es el estudio de los fenómenos, la identificación de las redes y la alerta a las autoridades correspondientes. ¿Y a qué niveles han encontrado estas redes? Que supongo que ustedes suplen de información a las autoridades, pero para empezar, digamos, desde el eslabón más chiquitito, ¿han encontrado redes así en asociaciones de desarrollo, en municipalidades, sí, recibimos nosotros en ministerios? Nosotros vamos ganando confianza dentro de la población, nos ven trabajando duro, nos ven trabajando con honestidad y eso genera que mucha gente nos busque para informarnos de cosas. Y sí, se ve nosotros no atendemos lo pequeño en realidad, en el sentido de lo que es muy individual, sino que nos enfocamos más en los fenómenos y eso nos hace fijarnos más en las redes que se articulan, no una sola institución, no una sola organización, sino que lo que estamos encontrando es que se enlazan en diferentes instancias que son las que necesitan para poder operar. Por ejemplo, luego vamos a hablar del tema de narcotráfico, pero sirve como ejemplo para esto. Cuando uno habla del flagelo del narcotráfico es absolutamente, y aquí le voy a decir algo que suena muy grosero, pero pues nosotros no vinimos aquí a trabajar en Cancillería, ¿verdad? No es posible que el crimen organizado, no es posible que el narcotráfico, que el blanqueo funcionen, sobrevivan, se organicen, operen sin redes de corrupción. No, pero se la pongo peor. Ajá. Sin la cobija del Estado. ¿Por qué? Porque cualquier organización de estas que estamos hablando, que estamos poniendo de ejemplo, para operar, requieren de licencias, don Randall, requieren de pasaportes, requieren de permisos de exportación, de permisos de importación, requieren de todo tipo de trámites con montones de instituciones, requieren circular, requieren organizarse, requieren comunicarse. Entonces, tiene que haber un volver a ver para el otro lado como mínimo, ¿verdad? Del Estado, de los gobiernos, de las instituciones del Estado, para que estas organizaciones puedan operar. Y entonces eso es lo que se enfrenta, de que hablamos muchas veces del flagelo del narcotráfico, por ejemplo, pero no reconocemos lo que nosotros mismos desde la ciudadanía tenemos que aportar en honestidad para poder enfrentar estos fenómenos. Y la dicen estas investigaciones sobre corrupción, que es muy interesante, digamos, verlo, don Mariano, desde ese fenómeno macro, desde el que usted lo está viendo. Pero, por ejemplo, la DICE se encarga, y aquí solo quiero entender mejor, de detectar, no sé, hay algo, esto es un ejemplo, un grupo o una cantidad importante de pescadores que se ganan la vida pero que no salen a pescar y que cobran a Incopesca el combustible. Entonces la DICE identifica estas redes que necesitan gasolina, que necesitan una licencia de pesca, por ahí va. Por ahí va. Okay. Por ahí va, se estudia eso, se estudia quiénes están involucrados, se estudian los alcances, sus nexos internacionales, se busca información en otros países cuando existen esos nexos internacionales, y una vez que se identifica bien la red y se identifica su modus operandi, entonces se le traslada a las policías. A las policías, en el caso de corrupción sería el OIJ. Y en el caso como funcionamos en Costa Rica nosotros acudimos a Fiscalía y Fiscalía nos dice quién ya está trabajando ese tema o quién debería de trabajarlo, y Fiscalía es quien lo asigna, y así lo hacemos. ¿Ya se ha cerrado alguno de los casos en los que ustedes dieron alerta bajo su administración, Anaís, en ese tema? Sí, cómo no, pero son casos que son de otras instancias, y la inteligencia se sigue generando. Una de las cosas interesantes de la inteligencia es que no se deja
no se deja de generar. Entonces, mientras que una policía puede cerrar parte de un caso o parte de una organización, nosotros seguimos trabajando en lo que queda de esa organización, en los otros nexos, en otros países o en otros territorios del país de esa misma organización. Entonces, para nosotros los casos cuesta más que cierren, y son casos que nos llevan a otros casos. Y por eso es que usualmente no los mencionamos, no salimos mucho en la prensa. Es algo que es francamente desmotivante para los oficiales nuestros, porque no se les reconoce, no es el oficial de inteligencia, no es el oficial de seguridad que logró detener a un delincuente en una esquina y llevárselo preso y con eso terminó su función, sino que la función nuestra va más allá, y siempre seguimos en la investigación permanente de todos estos, de todas estas amenazas que estamos hablando. Pero motivémoslos aquí. Qué gran caso Bueno, yo la última vez, es que usted... Qué gran caso. Usted bien jugado, Randall. Yo la última vez que usted me sonsacó, me agarraron 15 días a mí, ¿verdad? Por decir una cuestión que para mí es verdad, que estaba coincidiendo con el fiscal, pero que causó un gran revuelo. Y aquí el sentido no es ser alarmista, sino más bien trabajar para enfrentar estas cosas que nos alarman. Yo no quiero ser alarmista, pero ya que usted me dijo que eso es muy desmotivante para los oficiales de la DIS, que no trasciende. Por eso le digo, ¿cuál es el caso más grande? Con ayuda de la DIS, que ya se haya detenido, desarticulado la banda, aunque ustedes sigan trabajando en inteligencia, ¿cuál es el que usted dice, este es el caso? No le voy a decir el más grande. Digamos, la semana pasada hubo 2 incautaciones de drogas en alta mar, en donde la DIS participó de manera importante creando inteligencia y trabajando con otras policías. Ok. ¿En narcotráfico? En narcotráfico. En las otras, vamos a ir a la pausa y volvemos a hablar de narcotráfico, que es donde me parece que tienen los resultados más factibles y más a la mano. Pero en los casos de trata, de corrupción y de cibercrimen no hay un caso así. En corrupción son casos, en corrupción son casos que todavía están bajo investigación. ¿Por qué? Porque son casos de redes muy grandes, ¿verdad? En trata ya hay algunos casos que ha ido cerrando fiscalía y en que ya hay acusaciones concretas. ¿En cuál otro me mencionaba usted? ¿Cibercrimen? En cibercrimen no, no tenemos nada judicializado. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y tomémonos el café. 2:41, vamos a la pausa, regresamos con don Mariano Figueres, eres director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Hoy nos acompaña en Matices. La gente en Twitter se acuerda de esas palabras de hace un año. Por aquí nos pusieron, vamos a ver porque hay un montón de comentarios. Pregunta, bueno, sí, se llama Cabreados ese en Twitter, dice, no era ese, era otro. Minor Hernández, que si encontró a los miembros del Estado Islámico, que mencionó hace un año aquí, dice Minor Hernández. Ahorita volvemos a hablar de eso. 2:42, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. (2:45), estamos con don Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Hoy hablando sobre lo que ha hecho la DIS. Hace un año Mariano estuvo aquí en Matices hablando sobre cómo quería reestructurar la DIS, sobre lo desencantado que estaba con el trabajo de la DIS antes de que usted llegara. Y hoy nos está contando qué hizo este año, precisamente la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Inteligencia de amenazas, terrorismo. ¿Qué? ¿Hay terrorismo en Costa Rica? ¿Hay amenazas de terrorismo en Costa Rica, Mariano? Lo que hay es la visita, como lo dije, hace un año, ¿verdad?, de personas que se ligan a organizaciones terroristas. Y nuestro país, como lo dije hace un año, es un país de amplias libertades, de libertad de circulación, de libertad de reunión,
y hasta ahí, eso es lo que tenemos, y es cosa que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, en primer grado, en primer plano, para que no se organice nada contra o dentro de Costa Rica, ¿verdad? Pero además en coordinación con otras agencias para tratar de evitar de que se organice algo hacia otro estado, especialmente si es un estado con los que tenemos más relación, ¿verdad? Terroristas internacionales. Usted hace un año dijo que miembros del Estado Islámico habían entrado aquí, a las playas, me acuerdo. Lo que decía hace un año era básicamente lo que acabo de decir, que nos visitan personas ligadas a organizaciones terroristas. Eso es de todo el tiempo, no hay por qué crear una alarma con eso. Lo que a mí me generaría una alarma es que no lo estemos atendiendo, o sea, que no lo estemos viendo. Mariano, aquí pasa gente ligada con el Estado Islámico, pasa por Costa Rica, ese es un hecho probado por la IS. Aquí yo lo que voy a decir este año es que aquí pasa gente ligada con organizaciones terroristas todos los años, punto. ¿Las FARC? Están a punto de hacer la paz. Las FARC están a punto de hacer la paz. Eso es otro fenómeno que ya estamos analizando de qué va a suceder en Colombia cuando se firme la paz, que ojalá se firme la paz, porque es un país que se merece. Claro, ¿y qué va a pasar aquí? Ahorita vamos a hablar de eso. Eso es lo que nos afecta a nosotros. ¿Qué va a pasar aquí? Por aquí pasa gente de las FARC. No, eso no es noticia nueva. No, claro. Pero ¿pasa o no pasa? Toda la vida han pasado. ¿Y ahora en su dirección de la DIS? Sí, y pasa muchísima gente de otras organizaciones también. No me diga que aquí brincan a Cuba. Lo que a nosotros nos debe preocupar es si aquí se está montando un ilícito, si aquí se está montando alguna conspiración contra Costa Rica o contra un Estado. ¿Se ha detectado que se ha montado alguna intención terrorista contra Costa Rica? ¿Aquí? No. Ok, han pasado en su administración de la DIS desde el 8 de mayo del 2014 miembros de la FARC por Costa Rica que haya detectado la DIS. Antes de nuestra administración y durante nuestra administración, aquí han pasado montones de personas de nacionalidad colombianas y obviamente algunos han tenido que ver con la FARC. Esa es la respuesta que les puedo dar. Aquí pasó Timochenko, aquí pasó Granda. Respuesta que le puedo dar es esa. Han pasado enormes cantidades de colombianos, tenemos una importante comunidad colombiana aquí, muchos de los cuales, la gran mayoría, son gente emprendedora, gente honesta que viene a hacer empresa, y han pasado otros colombianos y otras personas de otras nacionalidades que no tienen las mejores intenciones. Lo importante es que estemos atentos a eso y que no se organice nada acá. Bueno, del alto comando de las FARC, creo que le cambié la pregunta, ahí le dejé en 10 nada más. Ya no lo pasé en los miles de colombianos que entran. Del alto comando. Me va a obligar a repetirles la respuesta, ¿eh? No, yo quiero que varíe la respuesta. No, yo no me voy a salir de ahí. ¿Por qué no se va a salir de ahí? ¿Sabe por qué? Porque si fuera que no, me dice no. Me hubiera dicho no han pasado. Eso es lo que usted supone. No, yo no supongo. No han pasado o no quiere responderme si han pasado miembros del alto mando de la FARC por Costa Rica durante su administración en la DIS. No, yo creo que lo importante es que se está llegando a Colombia en paz. Se está llegando al proceso de paz. Es muy satisfactorio para nosotros como vecinos, porque para nosotros en política internacional y para enfrentar, y se lo digo muy en serio, no le estoy evitando, para enfrentar lo claro que me está evitando, me está diciendo algo serio, pero me está evitando. Bueno, pero es que ya yo le di la respuesta. Por aquí pasa un montón de gente. Pero del alto comando de las FARC son 10 personas, nada más. Pasa muchísima gente de Colombia por acá. Bueno, esas las no respuestas son respuestas, don Mariano. Estado Islámico. Ya lo dijo hace un año, no le cuesta nada repetirlo. Pasa mucha gente de aquí ligada a todo tipo de organizaciones, entre ellas terroristas. Entre ellas el Estado Islámico. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Sí. Dice don Mariano Figueres Olsen. ¿Qué otra organización terrorista hay? Sendero Luminoso, se me ocurre. No, usted está hablando de la historia. Eso, Sendero Luminoso es cuando yo tenía pelo. Pero todavía quedan como 7, 8. ¿En serio? Sí, un día esos teníamos a Álvaro Ramos aquí. ¿Sabe quién es Álvaro Ramos? ¿Cómo no? Pase por la DIS y me das informe. ¿A dónde? Pase por la DIS ahí a la Sabana. En la Sabana. Sí, pase usted y me das informe. Informantes en presidencia ya no reciben, ¿verdad? Porque tuvieron que dar la lista de
de visitantes a Casa Presidencial, ¿se acuerda? Es correcto. Ahora todos Pero en la sabana. Pues en la sabana y en la calle, en otros lados. Hay montones de reuniones. Este trabajo es de todos los días y en todo lado. Narcotráfico y blanqueo de capitales. Usted dijo que el blanqueo de capitales en Costa Rica alcanza el 7% del Producto Interno Bruto. 4.200 millones de dólares al año. ¿Se blanquea en Costa Rica? 4.200 millones de dólares. Esos son los reportes que tenemos. ¿En qué se blanquea? En todo tipo de negocios. Aquí, ¿Venta propiedades? Aquí, mire, desde una moto hasta una casa, hasta una finca, hasta una empresa, se transan en bolsas de McDonald's. Y lo vemos en todos los barrios. Esto no es nada que yo estoy descubriendo nada. Ahora será solo en estas bolsas, porque las otras ya se fueron. Hombre, sí es cierto, pero ya Sí, aclaró usted importantemente que no es culpa del gobierno, eso me place. Bueno, venta propiedades. ¿Se blanquean venta propiedades en Costa Rica? Sí, cómo no. ¿En venta carros usados? También. Vamos a ver qué más se me ocurre. Bueno, imagínese, en muchas cosas. Es que imagínese, para una economía del tamaño nuestro, 4.200 millones de dólares, la penetración que tenemos del narcotráfico y del blanqueo en estructuras sumamente sofisticadas, ¿verdad? Sí, sí. Que trabajan de una manera muy compartimentalizada, y eso es parte de la dificultad de enfrentarlas, y por eso la necesidad de hacerle mucha inteligencia, porque ahora las organizaciones terroristas trabajan con células durmientes, las organizaciones de narcotráfico trabajan de una manera impresionantemente compartimentalizada, ¿verdad? Y entonces, cuando usted pega un eslabón de esa red, no necesariamente le lleva automáticamente al eslabón que sigue, ¿verdad? Y eso es lo que hace tan difícil la tarea, y por qué es tan necesaria la generación cada vez mayor de inteligencia. ¿Se la va con equipos de fútbol? No me consta. No. No me consta. Pero la DISA ha No investigado no tengo los pelos sangrando de la yegua en la mano para decir que eso es así. Una cosa es lo que se dice en la calle y otra cosa es lo que podemos judicializar. Ok. Está bien. Narcotráfico. Usted me dijo que 2 golpes. Uno la semana pasada. 2 la semana pasada. ¿Sí? 2 la semana pasada. ¿Cómo les está en yendo Altamar. con esa relación con la PCD y con el OIJ? Muy bien, eso es una de las grandes tareas que dijimos hace más de un año que íbamos a emprender, y que yo creo que venimos, no es que creo, es que sostengo que venimos logrando con mucho éxito, que es una mayor integración, una mayor comunicación, una mejoría de la relación entre las diferentes instancias que tienen que ver con la seguridad nacional. Se blanquea con tiempos. No me consta. ¿Han investigado eso? Nosotros no. ¿Equipos de fútbol han investigado ustedes? Nosotros no. Hemos escuchado, pero nosotros no hemos investigado eso. No, ¿por qué? No nos ha llegado. No nos ha llegado, y además cuando nos llegan muchas informaciones que no son de nuestro ámbito de acción. Es que lo que pasa, don Randall, es que mucha gente piensa que la DIS es un poco como el gran hermano, como Tatica Dios, y que tiene que estar en todo. Y eso no es así. La inteligencia de Estado tiene que ver con las grandes amenazas, las amenazas al Estado, no con las acciones delincuenciales que son meramente de acción o puramente de acción policial o de acción judicial. Bueno, sí, no pueden ser gran hermano porque ustedes no llaman a nadie al confesionario, ¿verdad? En Big Brother. Yo no sé, el gran hermano hoy aquí es usted, que me tiene aquí confesándome. En Colombia hay acuerdos de paz, ¿verdad? Sí. Van avanzando con mucho éxito. Claro, dichosamente, y usted lo señalaba con mucha alegría hace un momento, pero genera una aritmética muy fácil. El narcotráfico financia a las FARC, ¿verdad? Y entonces las FARC, para permitirse financiarse con el narcotráfico, le resguardan algunas zonas de cultivo y de operación en Colombia. Entre los acuerdos de paz hay 2 fundamentales. Uno es el tema del narcotráfico, digamos, de separar, de abandonar este tema, y el otro es el tema agrario en Colombia. Y muy inteligentemente el gobierno de Colombia le ha brindado a las FARC en el acuerdo de paz territorios que no son fronterizos, si usted lo nota, son territorios más pegados al centro. Eso le permite un cierto control sobre los territorios. ¿Está la DIS y el país preparado para el desplazamiento de esas bandas de narcotráfico
que se quedarán sin protección en Colombia, don Mariano? Mire, este fenómeno es algo que no es la primera vez que ocurre en la historia. En otros países donde se han desmovilizado guerrillas, algunas con mayor componente ideológico, otros con menor componente ideológico, pero cada vez que se ha desarmado una guerrilla, pues ahí hay gente que son seres humanos, que tienen familias, que tienen hijos, y los chiquitos no son de cuerda. Claro. Cuando la gente queda desempleada, busca ver cómo resolver. Y esto, lo que nosotros prevemos es que la paz que se logre en Colombia indudablemente va a generar una gran cantidad de gente que se reubica dentro de la economía colombiana, pero también una importante cantidad de gente que no le queda otra o que prefiere seguir actuando al margen de la ley. Sí. Y nosotros tenemos que prever lo que vaya a suceder resultado de ese proceso de paz en nuestro país. Que es un desafío para las autoridades costarricenses. ¿Cómo no? Y eso, lo que ahí tenemos que hacer, en nuestra opinión, es trabajar muy cerca en este triángulo natural que geográficamente se forma en el sur de Centroamérica, que es con Colombia, Panamá y Costa Rica, para poder atender las situaciones que vamos a tener que enfrentar, y las vamos a tener que enfrentar en conjunto, porque los tres nos vamos a ver perjudicados. Las armas que irán para el norte, ahora van para el sur, pero ahora se devolverán al norte las armas. No solo armas, personas, capitales que se van a mover, actividades de narcotráfico, otros tipos de actividades delincuenciales, el sicariato, hay que prepararse para eso. Son una serie de amenazas que tenemos como país que prepararnos para enfrentar, y eso, la mejor manera, insisto, de hacerlo es trabajando en una coordinación muy estrecha, regional y no solo nacional. Amenazas de sindicatos, le preguntan aquí Cabreados CC en Twitter si usted las investiga. ¿Por qué un sindicato es una amenaza? No entiendo. Bueno, yo recuerdo a Fabio Chávez amenazando a la prensa, pero creo que eso no le toca a la DIS. No, sí le tocó a la DIS. No, para nada. Ni temas de... Llevo años de no ver a Fabio. Lo vi ya echando pelo blanco, qué dichoso, a mí se me cayó todo. Seguro, pero pues se puso matón ahí ya. ¿Sí? Después de echar pelo blanco. Yo llevo años de no verlo. Pero no, las amenazas de desestabilización, una enorme marcha que anuncian un día u otro, Mariano. No, es que mire, eso... Una cosa es amenaza de desestabilización y otra cosa es el justo reclamo ciudadano. El reclamo ciudadano se tiene que trabajar con inteligencia, se tienen que entender cuáles son esos reclamos, cuáles son esas necesidades, cuáles son esas faltas de atención. Este es un gobierno, y aquí no lo voy a decir atacando a nadie, ni atacando a ningún partido, ni atacando a ningún gobierno, pero este es un gobierno que ha acumulado, que está pagando la factura de muchos años de no escuchar. Eso es así, el mundo ha cambiado, no es culpa de nadie en específico, el mundo ha cambiado, las exigencias ciudadanas ahora son distintas, son mayores, hay mayor comunicación, hay redes sociales, es un fenómeno relativamente nuevo, que nuestras democracias, y lo hablábamos ahora antes del programa fuera de micrófono, nuestras democracias no hemos aprendido en ninguna democracia que yo sepa cómo atender esto de las redes sociales. Todos estos fenómenos son cosas que se tienen que estudiar, que se tienen que identificar para poder trasladar a las instancias gubernamentales estos justos reclamos y para que sean atendidos, para que sean negociados. Se llaman alertas tempranas, no las llamamos amenazas, no las llamamos intentos de desestabilizar el Estado, ni muchísimo menos. Los llamamos reclamos ciudadanos, necesidades ciudadanas y derechos ciudadanos. El muelle ilegal, el Limón, al que fue la presidenta Abdeva y el ministro de Trabajo, ¿dónde estaba la DIS? Ahí, ¿no les advirtió? ¿No les tocó a ustedes? No, o sea, imagínense que se nos pida a nosotros que hagamos un inventario para todos los funcionarios públicos de dónde no deben ir. No, se lo planteó al revés, no un inventario de dónde no deben ir, sino dónde va a ir el ministro de Trabajo hoy en la tarde, por ejemplo. No, nosotros atendemos, parte de nuestras funciones es la inteligencia de integridad física, integridad política de los máximos jerarcas, especialmente del señor presidente, los vicepresidentes,
pero nosotros no cubrimos eso para todos los jerarcas. Cuando algún jerarca, nosotros, sea el jerarca que sea, y aquí no es que estoy yo separando el asunto por niveles, sino que cuando los jerarcas, sea el jerarca de una institución autónoma, de un ministerio, un viceministerio, de la presidencia, nos solicita a nosotros información sobre la conveniencia o inconveniencia en cuanto a integridad pública de una visita, de alguna de algún nexo, nosotros emitimos un criterio desde el punto de vista de integridad política, pero nosotros no andamos ni prohibiéndole ni dándole visto bueno a todos los jerarcas de dónde pueden ir o no pueden ir. Dicen que usted se parece a Navas. ¿Por qué? Todo con el penal. Todo lo atajado hoy en Matices. ¿En serio? 3-2, lo ataja y lo rechaza, Mariano. 3-2, vamos a la pausa y regresamos. Vamos, ¿no hay más yodo? Sí, señor, ya le servimos una nueva Póngale. taza de café. 3-2. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. De la tarde con 5 minutos estamos con don Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Vamos a hablar de perspectiva no tengo esa palabra, sí, derechos y perspectivas. Inteligencia, derechos y perspectivas, que era otra parte, y me voy a guardar los últimos 5 minuticos no para el director de la DIS, sino para el amigo del presidente, también, que es un rasgo interesante de don Mariano Figueres. Pero antes de brincar a derechos y perspectiva, Febe, ahora en el corte comercial que bajó a saludar a don Mariano, tocó el tema del Chapo. Hemos tenido algún... Ya le pusieron nombre a la novia del perro, ¿no? De Cecilio. De Cecilio, ¿no? No, todavía no, estamos en eso. Yo voy con Usted Canaleta, yo voto por Canaleta. Canaleta. Ese es el nombre que me gusta. Usted oye todas las mañanas la primera emisión de Así es. Sí. Así es. Estamos viendo a ver si le tomamos una foto a Cecilio para que le traiga un día de estos. El Chapo, Mariano, ¿tenemos algún reporte de que intente entrar a Costa Rica? Los hijos estuvieron aquí hace un par de años. Es correcto. Estuvieron aquí los hijos del Chapo Sí, eso es hace un par cierto. de años. Eso es cierto. ¿Y el Chapo? Nosotros lo que tenemos es montones de alertas, porque imagínese usted, ¿cuál inteligencia, cuál servicio de inteligencia en la zona nuestra no va a estar interesadísimo en hacer ese trabajito? En detener al Chapo. O de tener esa información. Pero hay alerta. Pero mire, pero es que sale una foto en redes que dicen que está en Costa Rica y todo el mundo aquí, la gran alaraca de que el Chapo está en Costa Rica y mire, de medios de prensa serios, ¿verdad? Hay otros que usted sabe, pero de medios de prensa serios, ¿verdad? Llaman preguntando que si eso es así. Después resulta que no, que el tuit decía de Costa Rica, pero que era de Sinaloa. Después resulta que ya quitan la parte que habían cortado de la cara al que supuestamente era el Chapo, y entonces ya no era el Chapo y era otra persona y estaba en otro lado. O sea, aquí no hay por qué crear alarmas con eso. Téngalo usted por seguro que el día que nosotros tengamos una información, pues nosotros... ¿No la vamos a contar? No, mire, usted se va a dar cuenta porque va a ser tan enorme esa noticia, ¿verdad? Que no es una cuestión de que la contemos o no. Déjeme filtrar esas faltas de seriedades de reportes. ¿Hay algún reporte? Yo creo que no, pero se lo quiero preguntar. ¿Algún reporte de la inteligencia mexicana de que el Chapo intenta entrar a Costa Rica? No, estamos trabajando con la inteligencia mexicana, tratando de averiguar cualquier indicio que tenga que ver en general con cualquier posible movimiento del Chapo Guzmán en Costa Rica. O sea, no necesariamente solo de él, sino gente cercana a él. Cuando los hijos vinieron, ¿a dónde estuvieron? San Carlos. En San Carlos, en La Fortuna, creo.
Estuvieron en San Carlos. En un hotel de la fortuna, don Mariano. Yo veo que ahí en las redes me están pasando la barba de que no digo muchas cosas, pero veamos a ver, es que son temas que no es que uno los quiera esconder, sino que es por el bien colectivo que las cosas a veces no se comentan mucho. Yo no veo nada malo en eso. Bueno, en San Carlos, ya en esta fue bastante generoso. Sí. En San Carlos estuvieron. ¿Tienen negocios aquí? Inclusive, hace un rato, hagamos un paréntesis. Don Randall, ahora usted en fuera de micrófono, usted me reclamó que yo no le puse ningún ejemplo de cibercrimen. Robémonos 30 segundos. Adelante. Por ejemplo, hubo una alerta que nos llegó de que había a un país de buenas relaciones con Costa Rica, había recibido un ataque de hackeo proveniente de Costa Rica. Se hizo la investigación. Efectivamente salió de una computadora de Costa Rica que había sido tomada por otra computadora en otro país y siguiendo la investigación en un tercer país, y al final de la investigación había salido del mismo país que recibió finalmente el ataque. O sea, habían 4 países implicados en el tema, ¿verdad? Pero no son cosas... No son cosas que uno no quiera decir por caer mal, ni por esconder, ni por hacer secretos. Son cosas que tienen que ver con investigaciones que son permanentes. Lo del Chapo, mire, nosotros trabajamos con el CISEN de México. Todas las semanas tenemos comunicaciones, nos piden información sobre diferentes personas que ellos tienen registradas como cercanas a la organización del Chapo Guzmán. Nosotros hacemos la investigación, les pasamos la información, pero no tenemos ningún indicio que él esté en Costa Rica ni que esté planeando venir a Costa Rica. Ni los hijos que hayan vuelto. Ni que los hijos hayan vuelto. ¿Los hijos tienen negocio a Costa Rica o vinieron a pasear, a ver el volcán Arenal? Ellos estuvieron en una fiesta, no quiere decir que no tengan otros intereses. Sí, pero no quiere decir que no tengan otros intereses. Pero eso fue hace un rato ya, no tenemos ningún indicio en estos 3 momentos. años más o menos, ¿verdad? Por ahí. Báileme este trompo en la uña. En una uña, ajá. Fenómenos para la democracia, en inteligencia de derechos y perspectiva. ¿Qué son fenómenos para la democracia? El que le dijo al inicio usted aquí. ¿Cómo fenómenos para la democracia? Es que usted dijo que... No, yo dije alertas tempranas para el resguardo de la democracia. Sí, está bien. ¿Verdad? Eso es una tarea principal de muchísimo peso en las inteligencias modernas dentro de nuestras democracias. Es en resguardo de las democracias, en resguardo de algo tan preciado para nosotros como nuestras libertades, que es no ver la convulsión social como algo negativo para la democracia, sino como algo que fortalece la democracia, y que los reclamos que se hacen a los distintos gobiernos por parte de la ciudadanía son algo sano, son algo positivo, son en búsqueda de mejores condiciones de vida para la población, y así hay que atenderlo, hay que cambiar nuestra mentalidad. La democracia es una institución tan grande, tan magnífica, que constantemente se está reinventando y constantemente se está redefiniendo. En esta etapa nosotros tenemos que entender que esos reclamos son cosas a ser atendidas por medio de alertas tempranas, teniendo la información para que los gobiernos puedan actuar en beneficio de los distintos grupos sin necesidad de llegar a un conflicto social. Y le pongo ejemplos que vivimos nosotros aquí. ¿A quién le gusta, a quién le interesa que se haga un atascadero en las calles o que haya violencia en las calles? Ni siquiera al grupo que lo organiza le sirve eso, ni le gusta eso. Uh-huh. Entonces me parece que es en mejora de la democracia, en mejora de nuestro convivir, que el sistema de alertas tempranas va a ir jugando un rol cada vez más importante. Ok, cambiémonos de sombrero, Mariano, del director de Inteligencia y Seguridad Nacional a uno de los hombres de confianza. Pida que eche pelo, está bien. No se preocupe. Pero al mejor amigo del presidente de la República, a la mano derecha del presidente de la República, y a un hombre de confianza, un consejero, Luis Guillermo Solís. ¿Cómo está el presidente? Bueno, yo no me defino ni como el mejor ni el más cercano. Pero él le decía hermano. Sí, se lo puede decir a otras personas también, pero no, tampoco me quito, es indudable. Bueno, pensé que se estaba quitando. No, jamás, me honro y me place, y es de las cosas lindas de mi vida, ser tan cercano.
El presidente está bien, está cansado, tiene largos días, largas semanas. Es muy pocos los días que logramos medio desconectarlo. Es hombre de jornadas muy largas, de semanas muy largas. Vive como el primer día, aún con una tremenda sensibilidad por los problemas del país. Lo digo porque usted ha visto, como siempre decimos, bueno, es que el doctor cuando es joven sufre más, cuando pierde un paciente, pero a medida de los años sufre menos. Yo veo al señor presidente todavía con una enorme sensibilidad por los problemas del país, por los problemas de la gente, y esto lo hace llevar a cabo pues jornadas muy largas y semanas muy largas. Y es un hombre de un trabajo intenso, pero aunque esté cansado lo vemos bien, y lo vemos todavía con mucha energía, con mucha visión. Lo veo muy claro en la visión de lo que hay que hacer, de lo que pueda estar fallando, y el tiempo que queda para sacar la tarea que se comprometió a cumplir. Sí, ¿les da muchos dolores de cabeza en seguridad al presidente, don Mariano? Sí, claro que sí, es un presidente difícil de cuidar. Sí, ¿por qué? Porque es un presidente, usted lo ha visto, y me parece que en las giras Febe lo relata y lo vive y lo reporta. Es un presidente cercano a la gente, es muy humano, muy llano, no le gusta la seguridad pesada, y eso pues dificulta el resguardarlo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es grato ver cómo se le trata a él en la calle y cómo lo recibe la gente en las distintas giras que realiza. Sí, el único momento complejo que yo me acuerdo es la visita a la Universidad Nacional, ¿verdad? Sí, pero yo, con todo respeto, yo creo que eso se sacó de proporción. Sí, sí, lo digo, pero con todo respeto, don Randall, adelante, porque mire, porque yo vi la noticia y estaba yo en ese momento, por circunstancias ajenas a ese incidente, estaba yo en contacto directo con la cápsula de seguridad de él. Y no fue una cuestión que nosotros viéramos como una gran amenaza, ni mucho menos, y creo que se le dio mucho volumen. Sí fue un incidente desagradable, sí fue una falta de respeto intolerable, a mi juicio, contra el presidente, pero no fue algo tan grande como en ese momento se le quiso hacer ver. ¿Ha sido amenazado el presidente? En su presidencia, por supuesto. No, el presidente es un presidente que, por dicha, las muestras que se reciben, o sea, las muestras no, los sentimientos que uno percibe, las intenciones que uno percibe, no son de agresión, no son de violencia, y eso lo entendemos nosotros por la misma manera de ser de él, de ser tan abierto y tan cercano a la gente. Como amigo, ¿no se ofusca el presidente? ¿No está cansado de que le echen la culpa a todo, don Mariano? Pues mire, esto no es fácil, gobernar no es fácil, y eso no se puede tapar, ¿verdad? Pero, y hablábamos hace un rato, vuelvo a repetir, todo lo que ha cambiado la sociedad, lo que ha cambiado la democracia, hace que el gobernar requiera de métodos nuevos, pero es un hombre que no afloja en ningún momento. Es un hombre que cuando se propone algo lo logra, es empecinado, es un gerente duro, es un gerente severo. Es terco una vez que él es un hombre de balances. Esto es un gobierno de balances, porque él es un hombre de balances, en que tiene que escuchar todas las partes antes de tomar una decisión, y escucha con atención,
pero una vez que se llega a un acuerdo, sí es terco porque exige que se cumplan las cosas. ¿Es leal? Absolutamente leal. ¿Cuál salida de presidencia le ha dolido más a usted? ¿Cuál? ¿Cuál de las salidas de los ministros o jerarcas le ha dolido más a usted? Varios. Uno va creando ¿cómo se llama? Afinidades, gracias, y cercanías. Máxime cuando uno ha trabajado muy de cerca, ¿verdad? He dicho varias veces, en su orden, o sea, me golpeó la salida primero el golpe al Negro Morales en campaña, eso me dolió. ¿A don Víctor Morales Zapata? Algún golpe que se le dio en campaña. Valiente. Sí, ese tiene un cuero de garrobo, guanaco. Pero eso me dolió la salida de Iván, me dolió la salida de Daniel, la salida de Celso, la salida de Melvin. Me han dolido porque yo soy de trabajar creando amistad, sembrando cariño, digo yo, y entonces creo afinidades con la gente cercana, y esas salidas me han dolido, otras también, pero este trabajo es así, y uno lo que hace es echar para adelante, porque uno tiene muy claro que esto es una misión de un periodo en donde uno no es inamovible ni mucho menos, uno viene aquí a servirle al país y a cumplir y a irse para la casa. Le pegaron a Víctor Morales Zapata en campaña. Le pegaron a Iván Barrantes apenas arrancando el gobierno, que creo que tengo entendido, trabajar con otro partido ahora en campaña. A Melvin Jiménez, lo hablábamos hace un año, faltaba usted. Bueno, faltaba Melvin, Celso, Daniel. De los más cercanos. Celso se fue, él se fue por un mejor trabajo. A Daniel le pegaron, pero de las figuras más cercanas, Víctor Morales Zapata, Melvin Jiménez, Mariano Figueres, a dos se los quitaron. Hace un año usted me decía, tal vez sea yo el blanco que viene. No ha venido. No, yo creo que sí ha venido. Ajá. Lo que pasa es que tal vez uno a veces navega un poquillo bajo el radar. Excepto cuando viene a matices, claramente. Sí, porque es que Randall es un inquisidor, ¿verdad? Es terrible ese hombre, ¿verdad? Eso es peor que el perro de Febe, el perro de Chava. ¿Ustedes tienen interrogadores en ADIS? Bueno, usted tiene una oferta de trabajo el día que usted quiera para y nosotros no hacemos interrogatorios, pero sí hacemos. Bueno, es que pero sí hacemos entrevistas y sí buscamos información, hacemos tipo encuesta, y yo creo que usted sería fenomenal ahí. Oiga, Mariano, la relación con la prensa del presidente Solís, ¿mejoró? ¿Cómo lo ve usted como su amigo? ¿Mejoró la comunicación del gobierno con el nombramiento de un ministro? No necesariamente de Mauricio Herrera, sino de un ministro que antes no había. Pues yo creo que sí, definitivamente. Es más, quito el creo. Yo veo que sí, ha mejorado definitivamente. El aporte de don Mauricio se siente a diario. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho trabajar cerca de él. Es una persona que, al igual de muchos de nosotros, pues nos choca un poco esto de la función pública, ¿verdad? Y lleva su rato a acostumbrarse a ciertas cosas, ¿verdad? Especialmente cuando hay golpes innobles. Ajá, ¿como cuáles? No digo por Mauricio, tal vez él hablará por él mismo, sino yo sí siento cuando me golpean de una manera, como uno decía chiquillo, que no se vale. Pero estas cuestiones de la función pública son así, hay que aprender, hay que echar cuero y echar para adelante. Pero volviendo al tema, a mí me parece que el aporte de don Mauricio ha sido vital. Creo que yo siento en Mauricio un defensor a ultranza de verdad, lo digo, a pesar de las discusiones que se han armado del derecho a la información, de la libertad de expresión. Tiene toda una vida en eso. Ha venido al ministerio y él se ha comprometido con seguir en esas luchas, y yo creo que lo que ha sucedido en los últimos días, pues no vamos a entrar a analizar los porqués de eso, pero me parece que la gestión de don Mauricio está para mucho más,
y para todo el gobierno, definitivamente. Yo veo un gran aporte de la entrada de Mauricio. Dice un informe de la Sociedad Interamericana Prensa ayer que las limitaciones al acceso a la información en poder del Estado se acentuaron en Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador. El presidente hace un momento refutó este estudio. Sí, yo siento que esos estudios muchas veces se fundamentan en lo que reportan las figuras locales que hacen esos análisis. Yo no siento que eso sea así. Siento que en gobiernos pasados, y le voy a pedir, don Mauricio, que no me meta usted a pelearme con nadie en específico, pero siento que en el pasado ha habido muchísimo más limitación a la prensa y a la información. Todo el esfuerzo que este gobierno hace en gobierno abierto y el solo hecho de nombrar a un ministro con una trayectoria en defensa de la libertad de expresión como es Mauricio Herrera, me parece a mí que hablan muy claro de la ruta que tenemos por delante en este gobierno en ese tema. Nos queda un minuto nada más. Sarpe. ¿Cuál es el principal error de este gobierno en año y medio? El principal error de este gobierno en año y medio. Yo preferiría cambiar la palabra por reto. Porque quita toda la magia la pregunta, Mariano. No, lo pongo en positivo, no le quito la magia. Lo pongo en positivo. Ajá. Y si usted quiere llamarle un error, pues llámelo un error, pero yo creo que sigue siendo nuestro gran reto. Y va a ver cuando yo le conteste, nuestro gran reto es empleo. Don Randall, este gobierno tiene que generar oportunidades, tiene que generar empleo, tiene que generar la revitalización de la economía local. Esas son las cosas que tenemos por delante. Creo que se están haciendo, creo que falta poco, pero al mismo tiempo mucho tiempo y que las vamos a lograr. Déjeme cambiarle la pregunta. ¿Cuál es la peor decisión de este gobierno en año y medio? La peor decisión del gobierno en año y medio. Me deja usted sin palabras. ¿Por qué? Póngame otra salida más bonita, no es que ya estamos en el zarpe. Es que yo no veo una decisión que yo podría, y conste que yo soy muy estricto. Sí, por eso se lo pregunto a usted. Y soy muy duro a la hora de juzgar, tal vez demasiado. Pero yo creo que si hay una decisión de ese calibre que se pueda llamar la peor, todavía no se ha tomado y espero que no se tome en el tiempo y espero que no se tome en el tiempo que falta. Yo no veo un gran error, ni veo una gran decisión equivocada, veo un empeño, un esfuerzo y algo que yo quiero rescatar en los segundos de Sarpe, don Randall. Señor. Este es un gobierno honesto. Para mí, solo tener eso es una manera distinta de hacer las cosas. Y se le puede achacar a un jerarca o al otro, o a este servidor, cualquier otra cosa. Pero esto ha sido y es, y espero que así sea, un gobierno honesto. Y eso es una tremenda ganancia para este país. Don Mariano, muchas gracias por haber venido a Matices. Supongo que dentro de un año estará otra vez aquí. Bueno, ahí si usted me invita, voy a ir a pegarme curitas, porque siempre me deja usted un poquillo todo cortado. Pero ¿quién le dijo eso? ¿Ah? ¿Quién le dice eso? Las redes sociales. Ahí lo estoy viendo, atendiéndolas. Sí. Sí. Pero bueno, por lo menos le digo una cosa, no contestamos con mentira. Contestamos lo que se puede dentro de nuestro oficio, humildemente, y contestamos siempre con verdad. ¿La DI sigue sin ver las redes sociales? Hace un año me dijo que no las veían. Es algo que tenemos que ver, es fuente abierta, es totalmente permitido, no nos alcanzan los recursos, no tenemos suficiente gente, pero muchos de los análisis estadísticos que se hacen en las inteligencias en todo lado hoy en día, especialmente en alertas tempranas, dependen de redes sociales. ¿Los troles? No intentan identificar quiénes son esos grupos con nombres raros que salen. Los troles yo creo que como dice uno, se queman solos, ¿verdad? Son muy obvios, ¿verdad? Sí, ¿a usted le parece? Sí, pero además uno se fija más en la gente que hace comentarios serios y que forma opinión, porque eso es parte de lo que tenemos que llevar a los jerarcas, las alertas de las necesidades de la ciudadanía. Ese es nuestro trabajo.
Muchas gracias, don Mariano, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a quienes hayan tenido la amabilidad de soportarnos durante este rato. Y a quienes nos vean esta noche, si notan 2 cortes de electricidad, es porque se fue la luz un par de veces al aire y eso generó que nos quedáramos a oscuras en la cabina, pero bueno, a las 8 de la noche la repetición. En realidad no fue que se fue la luz, ¿verdad? Fue que pasó Cecilio y jaló el cable. Cecilio el perro feo. Exacto. Ahora se lo enseño. 3:28. Nos vamos. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana a las 2, otro programa de Matices. Mañana va a estar súper interesante. Siempre me siento la tentación de decirles cuál es el programa de mañana, pero mejor mañana se los contamos ahí cerca de las 11 de la mañana. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.